En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Mario Soto. Bienvenido, Mario. No lo oigo. Jorge Vázquez. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Marco? Y Marco Nájera. ¿Qué tal, Enrique, auditorio, Mario, Jorge? Saludos. Bueno, primero quiero darle las gracias a Marco porque ayer, la semana pasada, agarró ahí la batuta y pues nos fue muy bien con él. Sacó un programa pues bastante respetable. Había un tema delicado, el outsourcing ahí con Sergio Tagliaprieta, pero creo que se vieron los detalles, sacaron. Y esto es debido a una emergencia porque tuvimos que renovar nuestra visa de inversionista en Estados Unidos y eso, pues me fui a las 9 de la mañana y era la hora de grabar y todavía estaba ahí adentro y salí mucho más tarde. Entonces, la verdad es que pese al bomberazo, Marco salió muy bien, ¿no? Creo que eso demuestra el nivel de la gente que nos acompaña, ¿verdad? Que gracias. Es difícil tomar esto, el toro por los cuernos. Oye, sobre todo que fue de repente, ya estábamos prácticamente al aire cuando sucedió, pero con mucho gusto y además platicar con Sergio siempre es un deleite, ¿no? Entonces fue muy interesante y ahí con el apoyo de Jorge salimos. Sí, y esto, te digo, sale de control porque en Estados Unidos ellos son muy delicados para este tema de la migración, para este tema de la inversión de México en Estados Unidos. Entonces, pues ahora ya no somos Telecán, somos Temec, entramos a otro conjunto de cosas que exigen las autoridades y bueno, pues gracias a Dios todo salió muy bien. Estamos ahí con visa renovada para inversionista por 4 años, que es el máximo que da Estados Unidos. World Traffic, pues en ese sentido estamos ya tranquilos. Bueno, vamos a entrar a un tema muy interesante, la felicidad. Primero, déjenme decirles, psicológicamente dicen que no hay felicidad, que lo que hay
mucha gente confunde la felicidad con los momentos de alegría. Y entonces los momentos de alegría piensan que son la felicidad. La felicidad, los que saben, los psicólogos, los psiquiatras, la gente que conoce el tema, nos dice que la felicidad es más bien un asunto en el que es un estado permanente de la persona. Esa persona tiene que tener físicamente estar bien, mentalmente estar bien, espiritualmente estar bien y tener un entorno agradable para él. Entonces, pues son 4 requisitos indispensables donde cualquiera que falle ya no es felicidad. Pongámosle el nombre que a ustedes les gusten, la alegría, el estar a gusto, pero ya no es felicidad. La felicidad tiene que estar completa. Cualquiera de esos factores en cuestiones de psicología, pues dicen que ese es el punto, ¿no? En cuestiones espirituales hay gente que dice, bueno, es que lo que tienes que hacer es que al Dios que veneras, llámale cualquiera que sea, pues déjale tus problemas y olvídate, ya no son tuyos, son de él, ¿no? Bueno, pero pues también hay que hacer lo que a uno les toca, y entonces vamos a tocar un tema que es la felicidad en el trabajo. Este tema yo lo vi en un libro que ha tenido mucho éxito últimamente. Lo vi en una cadena internacional y después me metí a buscarlo y estaba disponible, y está muy interesante porque nos hablan de la transformación que ha habido de lo laboral. Si éramos primeramente felices antes de la pandemia, que sería la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿la gente era feliz antes de la pandemia? La pandemia vino a cambiar esto. ¿Cómo lo cambia? Y la pandemia, la transformación que hemos tenido durante la pandemia, nos ha llevado, pues obviamente, a todo lo virtual. Y de lo virtual, ¿cómo nos encontramos en este momento? ¿Y cómo nos vamos a encontrar en un momento futuro en cuanto a la felicidad? Y la felicidad de estar en el trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, ahí entran los asegúnes. Primero, déjenme darles algo del COVID, de lo último. El Delta, pues resultó el enemigo mortal, ¿no? El Delta nos trae loco al mundo, sobre todo a Estados Unidos, donde ha tenido más contagios. México ha tenido mucho contagio, sobre todo el centro del país, ¿sí? Es más peligroso porque va directamente a los pulmones, ¿sí? Hay rebrote en todo Estados Unidos, incluyendo el Valle Imperial, ¿verdad? Donde se encontraron más de 4 cepas en el Valle Imperial. Creen los expertos que pues 2021 va a ser difícil abrir la frontera. Pues los cuidados deben de ser más, porque es muy rápido el contagio de las gentes que tienen este padecimiento. Podemos no evitar el cubrebocas, tenemos que tener la sana distancia y en general siempre mantener el gel, el lavado de manos, todo lo que nos recomiendan. Menos reuniones sociales porque tenemos muchas reuniones sociales que nos causan mucho problema. Estados Unidos por eso trae muchos problemas. Yo estaba viendo ayer inclusive el béisbol y decían que había, con los Mediarrojas ayer había 9 infectados. O sea, es mucho para un equipo profesional en el que todos están vacunados, en los que todos los cuidan, en los que se supone que los tienen en una burbuja. 9 estaban infectados. Entonces, se ve mucha gente, ¿no? Entonces, el Office Home, en cuestiones legales, pues es oficial. Tenemos muchas muertes, no sabemos cuántas, la verdad es que no tenemos el número exacto. Todos calculan este número va de acuerdo al número oficial contra el número que nos están dando el INEGI, nos están dando la gente que maneja las defunciones, y sin tomar en cuenta los desaparecidos, que hay muchísimos, ¿no? Bueno, sigue la locura, el confinamiento en casa, el confinamiento en la oficina y una rutina, la misma rutina. Es decir, este es el gravísimo problema. Mario,
La felicidad en el trabajo. ¿Cómo ves este tema? Pues interesante porque... ¿Sí me escucho ahora sí? Sí, perfecto. Hace ratito el ratón se comió la lengua. No me escuché. Pero bueno, estamos en los confines de la tercera ola. Hay quien menciona que nos preparemos ya para la cuarta ola. Tenemos que en Estados Unidos el 20 de septiembre inicia la tercera fase de vacunación. En Estados Unidos, en Europa también. 4.5 millones ya de defunciones en todo el mundo. En México tenemos 7 vacunas ya autorizadas. Ha disminuido la ocupación en camas, tanto normales como de respiración asistida. Entonces estamos ante un inminente regreso a clases en donde en Baja California se le ha conferido en forma voluntaria que los padres o los tutores designen quienes asisten y quienes siguen en forma virtual. Y con ello sabemos que la economía se activa, lo vemos por el tráfico, lo vemos por los movimientos, ya tardamos más en trasladarnos, da más flojera trasladarse ahora porque hay más tráfico y obviamente esto es un signo de una economía que está despertando, de una economía que está ya en apertura de cierre de ejercicios. Ya estamos a punto de pegar el grito aquí en la celebración de México, con unas inminentes fiestas del sol que yo creo que no es lo más prudente, pero pues hay quien opina que sí. Bueno, ese es mi comentario. Bien, Marco. Muy bien, Enrique, me gustaría a mí regresar antes de hablar de la felicidad en el trabajo, puntualizar algo que mencionaste que es muy interesante. El estado de la alegría es un estado del estar, mientras que el estado de la felicidad es un estado del ser. Es decir, de pronto, ante algunas circunstancias estamos alegres y la recurrencia de la alegría podría confundirse con el estar felices, pero no es que estemos felices. La felicidad es un concepto del ser. ¿Somos o no somos felices? Y de hecho, una corriente de pensamiento nos inclinamos a considerar que la felicidad se va construyendo en el devenir de nuestra existencia. La misión misma del ser humano es alcanzar, lograr la felicidad. Entonces, al igual que hay varias corrientes de pensamiento en esto, cuando nos metemos al tema de la felicidad en el trabajo, hay dos grandes corrientes. Una que dice no hay sustento de investigación científica que valide que el trabajo genera felicidad, y hay otra corriente más comercial que dice el trabajo genera felicidad. Si tuviera que ponerme en una postura, yo diría que la labor que realizamos, la actividad laboral de negocio que realicemos, si está alineada con nuestra filosofía, con lo que deseamos ser y hacer, entonces sería una parte, uno de los componentes para ir construyendo ese camino de felicidad. Sin embargo, sabemos que particularmente en Estados Unidos es muy dado que un autor escribe un libro y se genera toda una industria alrededor de ese libro. Y es lo que ha pasado con el tema de la felicidad. Hay un experto en temas de recursos humanos de nombre Dave Ulrich, que ante la pregunta expresa que yo le hice el año pasado, ¿qué opinaba sobre el tema de la felicidad en el trabajo? Él dice, más que buscar la felicidad en el trabajo, lo que deberíamos de propiciar en las empresas es él lo dice en inglés, el well-being, que pudiera ser traducido como el bienestar, pero el being tiene las dos connotaciones, el bien ser y el bienestar. Entonces, más que pensar en la felicidad en el trabajo es cómo le generamos satisfacción a nuestros colaboradores por el bienestar que tienen al laborar y la capacidad del bien ser o el bien sentirse en lo que hacen. Jorge.
tal, Enrique, Mario, Marco? Complementaría la idea de Marco hablando en el sentido de que es muy difícil medir la felicidad en el trabajo cuando está totalmente involucrado la felicidad en la vida personal. O sea, entonces creo que el tema de hoy pues es sumamente profundo desde el punto de vista del concepto de lo que estamos hablando, porque si bien se pudieran ver que son cosas separadas y te lo dicen a veces, hey, no mezcles lo personal con lo profesional, pues en este caso se me hace que es muy difícil hablar de felicidad y quererlo separar entre lo laboral y lo personal. Yo creo que son ingredientes que deben de sumarse para ser feliz en el aspecto laboral, y ahí es donde yo trataría de empezar a explorar el discurso de este programa, en el sentido de decir, ok, estamos hablando de personas felices o trabajadores felices y por ende una empresa feliz, o una empresa feliz que tiene conceptualmente todo muy bien definido, sin embargo el personal pues pueda tener diferentes visiones, ¿no? Y lo llevo mucho el ejemplo de una frase que se usa mucho en marketing también, que es: no puede haber clientes satisfechos si no tienes empleados satisfechos. Entonces es como muy parejito, ¿no? Como que va a ser un tema el día de hoy de platicar, que sin duda pues nos tiene que ubicar a la audiencia que está ahorita por televisión y en redes, viendo pues conceptualmente lo que es una cosa, pero en la práctica pues cómo van las dos cosas en conjunto, ¿sí? Y cómo debemos de trabajar en ese sentido. ¿A qué voy? Nos debe de preocupar lo que está pasando en casa de nuestros colaboradores, ¿no? O de nuestros directivos, pues para entender todo el entorno realmente de empresa feliz. Sí, si pensáramos nosotros en lo que era el COVID, o antes de lo que era laboralmente antes esto del COVID, pues era la gente que mejor o más feliz estaba, mejor producía, e inclusive nos ponían ejemplos, ¿no? Ponían música y la gente estaba mejor, había un ambiente laboral donde se convivía, donde se llevaban las cosas pues al día, sin problemas mayores, aunque pues nunca ha dejado de haber competencia, nunca ha dejado de haber problemas de todo tipo para las empresas, para los dueños, para los socios, para los encargados de las áreas, para toda la gente que está laborando. Es decir, si nos fuéramos para atrás, pues la gente extraña mucho lo que es la convivencia, lo que es el levantarse, llevar aquella rutina en la que pues era diferente a lo virtual. Esto dice que pues en lugar de esto, ahora necesita ser la gente motivada por lo virtual, porque lo virtual es más seco, es mucho más rápida las reuniones, tienen que ser reuniones precisas, concretas, donde pues los horarios son básicamente el punto importante. Las opiniones no son el punto más importante que tenemos que manejar. Bueno, ahora es hasta dónde vamos a llegar en lo virtual, hasta dónde va a llegar la felicidad en lo virtual, siendo que es algo oficial y que podría quedarse en muchas empresas que les ha funcionado, y que ahorita los programas han también habido programas, muchos programas muy buenos, nuevos programas, han forzado a las empresas a dar un crecimiento en ese, decíamos en algún programa, un crecimiento exponencial en todo esto de lo virtual. Bueno, es un cambio radical el que hemos vivido, sobre todo en algunas empresas que todavía siguen 100% virtual. Algunas ya estamos en un momento en el que nos reunimos por horas, hay otras que se reúnen por días.
Es decir, Mario, ¿cómo has visto esta evolución? Una evolución, Enrique, en donde precisamente en este año hemos tenido muchos altibajos, semáforos de todos colores, amarillos, rojos, anaranjados. Tuvimos inclusive una legislación laboral que tiene que ver con el teletrabajo, con ciertos requisitos a cumplir, en donde por cuenta de la empresa iba toda la estructura ergonómica y de servicios y de consumo y demás. Con una situación ahora, sumemos el regreso a clase, porque si estamos haciendo teletrabajo, home office o parcialmente acudiendo, como tú bien dices, ciertos días, ciertas horas, ya teníamos de alguna manera ubicado a los hijos con los horarios escolares, y ahora con esta apertura también se complican las agendas. Entonces tenemos que esta felicidad del trabajo va directamente relacionado en cómo me siento en el mismo. Estoy dando frutos de los objetivos que se trazan bajo mi expectativa como interactuante en la empresa, y por otro lado no dejo de ser persona con necesidades interpersonales, de relacionarme con mis compañeros en el trabajo, pero que también tengo mi vida familiar y personal. Entonces confluyen muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos, precisamente hoy, acompañé a mi esposa a un servicio, a una agencia automotriz, y un tráfico impresionante, un rumbo que no era el que yo acostumbro. Yo vivo muy cerca de donde trabajo y eso es muy cómodo porque no llego a una primera instancia con un jaloneo, con un claxon, con un tráfico, con un semáforo que no sirve. Yo le decía a mi esposa, wow, qué manera de llegar a iniciar las labores de 20, 30, 40 minutos de tráfico, nada más para iniciar. Entonces, la felicidad tiene que ver con todo lo que aligeramos desde el trayecto a cómo nos desempeñamos, y ante todo esto pues hay medidas y hay rankings que ya platicaremos en una siguiente ronda con mucho gusto. Muy bien, Marco. Finalmente la realidad nos cambió, y entonces la experiencia laboral que están diseñando las empresas debe de incluir no solo el ambiente en el entorno presencial de la empresa, sino que deberá de estarse también diseñando de qué forma los colaboradores que están de manera virtual disfrutan lo que están haciendo y no sienten esa presión que está sucediendo en algunas empresas, en donde con cámaras y programas están monitoreando prácticamente el 100% del tiempo del colaborador, sometiéndolo a una microadministración tan fuerte que resulta más estresante que si estuviera de manera presencial. Entonces, me parece que el mundo tendrá que ir evolucionando, la tecnología deberá de empezar a diseñarse, y ya hay quienes lo están haciendo, para que la experiencia laboral virtual esté más vinculada, más asociada a la experiencia, yo no lo soy, pero de los gamers, es decir, esta experiencia de jugar y de ganar estrellitas o de ganar premios, que me mantiene inspirado, más que motivado, inspirado a seguir avanzando. Entonces, probablemente lo que estamos viendo ahora es una época arcaica del periodo de la actividad laboral virtual, que va a ir evolucionando, y va a ir evolucionando precisamente porque las empresas se están dando cuenta que en esta velocidad con la que se tuvieron que implementar esquemas de control a los que operan de manera virtual, algunos los han dejado muy libres y otros han sido muy excesivos en el control. Entonces,
así como mencionaba Mario, de que en el trayecto a la actividad presencial la gente está expuesta a muchas circunstancias, pues también cuando está en casa no son las condiciones óptimas, a lo mejor están los hijos, a lo mejor está el perro ladrando, a lo mejor ya pasó el de los tamales y se está escuchando el sonido y la persona está en una grabación de algún programa, en alguna transmisión en vivo, y eso estresa a la persona y eso influye en su estado de ánimo, y su estado de ánimo definitivamente que norma la emocionalidad de la persona y eso afecta su satisfacción o insatisfacción. Entonces, estamos apenas en el inicio de lo que será la experiencia laboral virtual. Muy bien. Jorge. Sí, coincido mucho con el tema de Marco. Estamos empezando a entenderle y a valorar lo que hay que medir en el sentido del desempeño laboral, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicios en donde el esquema creativo y el esquema estratégico pues a veces implica estar interactuando personalmente las ideas y todo, y lo virtual a veces eso es un freno y quizá pueda generar si no algo que no sea, que sea si es felicidad, lo contrario sería tristeza, vamos a decirlo así, pues genera algún tipo de estado contrario, ¿no? De que te enojes por cómo se está desconectando, porque no te puedes dar a entender, cosas de ese tipo de ansiedad, vamos a llamarlo. Entonces creo que estamos empezando a entenderle. Como decía, nosotros teníamos sistemas de control para todo el desempeño del trabajo, de que se reporte lo que se está haciendo y los avances de lo que se está haciendo y los controles de qué dijiste, qué viste y todo, pero sin duda se puede tener muy apretado o muy controlado ciertas cosas, pero sin duda la libertad y la forma de pensar y la forma de desarrollar las ideas, pues tienes que estar abierto a otro esquema, ¿no? En nuestro caso, pues no podemos medir tan fácil la productividad de fabricar 10 componentes o 100 componentes o 1000 componentes por hora, ¿sí? En nuestro caso es desarrollar ideas que tengan un efecto, un impacto en su comunicación y generen ciertas actitudes al respecto. Entonces es muy diferente medir y evaluar el desempeño. Lo hemos hecho, lo hemos implementado y hemos ido llegando a lo que menciona Marco, a un formato híbrido en donde privilegies, primero que todo, creo que lo que le he aprendido a esto, a la actitud positiva, a estar fomentando un estado de ánimo que se siente en una actitud positiva y que permita, como dice Mario ahorita, un problema de tráfico, de llegar en 5 y ahora de llegar en medio, que te cambie todo este esquema, que no te cambie tu actitud y llegues enojado a la oficina o te conectes de mal pelo, como se dice, sino entender que pues a esa vuelta hay que darle un sentido positivo, porque para dejarlo atrás en algo irrelevante, ¿no? O por así decirlo, irrelevante. Ahora, si vas en una emergencia y se atora el tráfico y todo, pues ya no es irrelevante. Pero esa cotidianidad es la que hay que revalorar o reevaluar en función de determinar qué sí vale la pena medir, ¿sí? Qué sí vale la pena controlar de manera extrema y qué no, ¿verdad? Y no irnos a jugar como pudiéramos pensar en Google o ese tipo de empresas que se han buscado hacer divertido su trabajo. Creo que todos los trabajos son divertidos en función de lo que lo disfrutas y lo que te deja cada día, ¿no? A lo mejor para uno el trabajar con jóvenes sea una motivación, un aspecto positivo, ¿verdad? Que uno busca siempre, y para otros no, ¿verdad? Para otros no sea. Entonces, ahorita en el entorno digital, en que cada quien está en su casa o en otros lugares y se pueden conectar donde sea, no perder ese punto de la interacción humana como un elemento clave para, primero, tener una actitud positiva y, segundo, buscar encontrar el término felicidad, ¿no? Bien. Laboral. Dejamos de... Mucha gente, millones de gente en la estadística que saca Estados Unidos dice que perdieron la pasión por el trabajo.
Es decir, la gente que tenía una rutina establecida, que le apasionaba su trabajo, la gente con la pandemia. Primero, tenemos que tomar en cuenta que la pandemia hay un miedo natural ya, que de hecho hace que se inhiba la felicidad, que de alguna manera inhiba el autocontrol, es decir, vivimos controlados, no nos controlan. Es un pánico estar en donde hay mucha gente, en lugares encerrados, y que es imposible, sobre todo en los lugares burocráticos, pues pasar sin estar en ellos. Es decir, la misma vida nos lleva a estar en lugares donde esto es inevitable. Bueno, la gente en un momento dado dice, es que ahora lo que nos espera es que necesitamos mayor comunicación para saber lo que está pasando internamente y lo que está pasando externamente, no imaginárnoslo, no sentir que va por ahí, ¿me entiendes? O sea, es decir, ¿cómo está la comunicación entre nuestra gente, la que no vemos, la que están hablando cuando no están los patrones, cuando no están los jefes? ¿Qué se está hablando? ¿Qué es lo que están diciendo de nuestra empresa? Porque acuérdense que lo mismo que convence es lo que la misma gente de nosotros está hablando de nuestra propia empresa. Entonces, ahí entramos en un patrón de comunicación muy importante. Y hasta dónde su colaboración de ellos va a ser la radical, la que ha sido o mejorado. Porque si siguen colaborando, pues estamos en una buena línea de trabajo. Si se siguen comunicando y es una comunicación positiva, pues seguimos por buen rumbo a la felicidad. Esta felicidad también, hay un paréntesis ahí entre lo que es la inflación, sus sueldos, su poder adquisitivo. Entramos ya en otros asuntos que no son netamente laborales, pero sí son netamente reales en esta vida en el que día a día la inflación, tanto en Estados Unidos como en México, siguen galopantes, ¿no? Mario. Ahorita que hablas, Enrique, precisamente de lo que se vive en la empresa, ¿no? En cualquier momento, y los momentos de verdad son aquellos en donde no hay ese ojo visor, ¿no? Donde no hay esa cámara, en donde no está el supervisor, el jefe, en fin, que es el verdadero comportamiento. No ocupamos, y se ha visto al inicio del home office, en donde cada quien estaba haciendo lo que tenía que hacer sin ningún supervisor. Y también hablar de la felicidad, que por cierto el 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad, ¿no? Y que nuestro país, de estar en el lugar 23 antes de la pandemia de 150 países, ahora es el lugar número 46. Evidentemente, la zona de felicidad que se siente en el ambiente laboral mexicano, obviamente ha disminuido por todo lo que ya conocemos y sabemos. Y llegó un momento, Mario, ahí, discúlpame, llegó un momento en que México estaba entre los 5 países más felices del mundo, la gente, o sea, sí hemos bajado bastante, ¿no? O sea, muchísimo. De hecho, ahorita el país latinoamericano más feliz, o cuando menos hasta el sábado, porque el domingo perdieron contra México, precisamente Costa Rica, ¿no? Sí. Yo creo que ahí le bajamos algunos peldaños, ¿no? La felicidad. Y es que nos miramos muy felices y así tenemos que meter estancadilla ahí, ¿no? Y fíjate que esos factores del deporte son importantísimos, o sea, son como satisfactores extras que para nosotros los soles, para ella a Marco le ha dolido mucho, por ahí vemos lo que sucede con el América, con el Guadalajara, los Rayados, el Tigres. ¿Sabes qué? Son cosas
súper básicas para mucha gente y nosotros no lo vemos así, lo vemos de otra manera. Sin embargo, el deporte es pues lo que decían los antiguos, ¿no? Circo, maroma y teatro tiene que tener la comunidad. Pan y circo, ¿no? Pan y circo. Así es. Sí, Mario, adelante. Sí, de hecho, la felicidad, digo, y vemos memes o videos en donde la felicidad es una, con fútbol o sin fútbol, o dependiendo el deporte de la sociedad que hablemos. O de Checo Pérez, ¿no? De la felicidad, incluso con un solo movimiento de un jugador, ¿no? Cómo cayó la Liga Española de Fútbol por el tratado de Messi a la Liga Europea, a la Liga Francesa. Y cómo subió el ranking de felicidad y de glamour y de economía, en donde inclusive Netflix compró, por ese movimiento compró la transmisión oficial de toda la liga francesa. Entonces hay felicidad, hay negocio y hay una economía boyante cuando se sabe manejar muy bien todos estos elementos. Bien, Marco. Fíjate que dijiste algo que interesante. Decías, a Marco le dolió mucho. Ahí está una evidencia, ¿no? Quienes me conocen saben que yo crecí, me desarrollé, me casé, mis primeras hijas nacieron en Tijuana y tengo parte de mi corazón en Tijuana. Entonces, se van los soles a Tijuana, yo debería estar contento porque se van para allá. Pero entonces, significa que los momentos de alegría contribuyen a la felicidad y los momentos de tristeza disminuyen la felicidad, y ahí está la clave. No debería de ser así. La felicidad es esa capacidad que tenemos de vivir la vida que nosotros queremos vivir, entendiendo que va a haber altibajos y que una condición de alegría fortalece y una condición de tristeza, al resolverla, debería de fortalecer. Entonces, cuando estamos hablando de que hay actividades que abonan al estado de ánimo del colaborador, de la ciudadanía, debemos de entender también que quizá lo que podría estar en algunas personas faltando es el entendimiento y la capacidad de que también los tropezones son parte de la vida y que tenemos que aprender a asimilarlos, y que esos tropezones no deberían de restar para la felicidad. Deben de restar, no deben de restar, restan en el momento, pero ¿cómo me fortalezco al resolverlos? Y empiezo entonces a tomar las acciones pertinentes para allá. Eso lo dejo atrás. Investigo, resuelvo y sigo andando. Ahí está la felicidad. La felicidad está en la capacidad de sobreponernos incluso a la adversidad. Y lo que estamos viviendo es una época que, lo hemos dicho muchos, alguien decía, no, pues ya 40 días o 40 semanas, 40 meses. No, esto le cuelga un buen rato, ¿no? Entonces, porque la humanidad cambió y esta pandemia nos va a estar, entre comillas, acosando. ¿Debemos de perder la felicidad? No, más bien, ¿cómo a pesar de la pandemia aprendemos a ser felices? Y ahí está el crecimiento, ahí está la oportunidad de la madurez humana ante esta nueva realidad. Bien. Jorge. Pues yo refiriéndome al tema de la empresa, ¿no? El cómo el ambiente laboral y cómo la empresa puede ser o no feliz, vamos a decirlo así, en sus operaciones. Creo que uno de los ingredientes o de los factores que han influido mucho en eso, desde mi punto de vista, habría que preguntarles a mis colaboradores, ¿no? Pero hablo de la confianza, y creo que una clave para que haya felicidad en las empresas debe ser el grado de confianza que hay entre los colaboradores, ¿sí? Y yo, ahora sí que por experiencia en mi desarrollo profesional, pues a lo mejor al principio eras muy disciplinado con tus colaboradores y llamabas la atención de
de un detalle que salió mal y quizá reaccionabas de más o cosas de ese tipo. Creo que ahora ese tipo de actitudes se han quedado atrás en el sentido de generar la confianza en los colaboradores para que puedan tomar decisiones, para que puedan estar seguros con lo que están haciendo, y por otro lado, que se entienda que, pues digo, valga la comparación, pero es una familia también, ¿no? O sea, actúa como familia, entonces lo ves con el entorno con los jóvenes, ¿no? Por eso te digo que es un buen alimento para mí el trabajar con ellos, porque es muy igualitario el desempeño, o sea, la forma de llevar las cosas, la confianza es clave, pero también de alguna forma somos iguales, ¿no? Y hablábamos esto de los millennials en alguno de los programas, donde decíamos que el millennial era una persona que quizá no necesitaba de muchos para salir adelante, o se sentía muy independiente y no le importaba a dónde iba a llegar, sino disfrutar el recorrido y cosas de ese tipo. Y no estar en esas generaciones creo que nos da la cancha de entender muy bien. Entonces, el ambiente laboral, la confianza, yo creo que es un elemento clave, pero también el bien ser o el bienestar, como decía ahorita Marco, entender bien qué es lo que los motiva, porque está clarísimo que el dinero o el sueldo es un ingrediente clave, pero cada vez me dice más que no es el total, o sea, sí juega un rol fundamental, y más ahorita que se cambian en algunos puestos de operarios por el mínimo de retribución, sin pensar en cómo va a estar el trabajo laboral en otros lados. Pero sí creo que la fórmula es más compleja y tenemos que cambiar patrones que quizás teníamos a nivel de dirección o directivo para llevar a cabo proyectos. Creo que ahora es la confianza, la flexibilidad, y no que seas más barco o no se trata de eso, sino se trata más bien de entender el entorno en el que ahora viven, ¿no? Si nosotros tuvimos oportunidad de salir, viajar, interactuar y todo, y ahora va a estar limitado eso para muchos de los jóvenes que se están integrando al desempeño laboral, pues hay que considerar bien qué ingredientes lo motivan ahora para mantenerlo con esa actitud de trabajo positivo, ¿no? Ok. El punto es medir la felicidad. Estoy de acuerdo con Jorge. El punto más importante para nosotros es saber qué tan feliz es la gente estando en nuestra empresa. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero, lo que se recomienda teóricamente es que, primero, los socios, los patrones, los dueños de las empresas tienen que tener una comunicación sobre esta felicidad que está teniendo el empleado, cómo la está teniendo, cómo la está logrando. Tendrán que haber cuestionarios, ¿verdad? Tendrán que platicar a lo mejor con cada uno, dependiendo del resultado de estos cuestionarios, pero yo sí siento que esto es medible totalmente, y la gente misma nos lo tiene que decir. Es decir, lo que la teoría dice es: aplica un cuestionario, elabórenlo entre los especialistas en recursos humanos, los especialistas o con los psiquiatras que sepan de este asunto, de cómo pueden estar ellos más cómodos, porque es comunicación y colaboración lo que estamos buscando. Entonces necesitamos comunicarnos más con ellos, qué es la felicidad para ellos, qué representa, y en un momento dado esto cómo lo medimos entre nosotros y cómo lo hacemos llegar, cómo en un momento dado el que tiene problemas tenemos que trabajar con él para poderlo destrabar y lograr que tenga que su trabajo sea lo que nosotros esperamos que sea, y la empresa lo que también espera de él. Mario. Sí, tenemos además que ya entró en vigor desde hace un par de años la famosa NOM 035, ¿no? Que es el factor de riesgo psicosocial del colaborador en las empresas, ya con ciertos requisitos a partir de cierta cantidad de colaboradores y demás, en donde se está involucrando precisamente en un ámbito de regulación lo que en Europa ya tiene décadas, que es precisamente medir el nivel de satisfacción
o dicho de otra manera, ¿no? El nivel de estrés al que está expuesto la persona, el colaborador. Entonces, ante todo ello, pues corroborar que precisamente el dinero no es todo, sino que tiene que ver muchas veces el liderazgo de la empresa, el clima, el ambiente organizacional y sobre todo, con todo ello, el sentido de pertenencia de la persona con el proyecto de empresa, de marca, de imagen, la lealtad a todo esto y confluir, ¿por qué no? Pues con una conformación. Nosotros hemos confeccionado protocolos que son actuaciones interpersonales en la empresa, entre nosotros, pero también al exterior, porque lo que bien se decía, ¿no? Ese protocolo de la imagen, de la comunicación, de la lealtad, de la empatía, también el desarrollo de cada quien en lo profesional o con un ámbito también personal, familiar, en fin, la felicidad se ve, en ocasiones se tiene que aplicar a través de censos, de cuestionarios y de medir cómo vamos. Y yo siempre digo que la felicidad y ese tipo de situaciones se percibe, se huele, se siente, es algo tan palpable que es evidente que una persona que encuentra felicidad inmediatamente se transmite al cliente. La irradia, ¿no, Mario? La irradia. Yo les digo aquí al personal de nosotros, oye, platiquen con esta persona, algo tiene, no sé qué tiene, pero algo tiene. Y tiene que ver con que no se le vea feliz, ¿verdad? Porque cuando se le ve feliz, pues bueno, que siga la felicidad fluyendo porque hay una mayor productividad, hay mayor tolerancia a todo tipo de contingencias y de estrés. Muy bien. Vamos sobre los 5 minutos más o menos de lo que nos resta del programa para que lo tomen en cuenta, ¿no? Marco. Si hablamos, por ejemplo, de que queremos medir la felicidad, como lo decías, y que la felicidad pudiéramos definirla en un contexto de vivir la vida que queremos vivir, lo asumiría o lo llevaría a algo parecido a la calidad de vida. Y yo he insistido que la calidad de vida no se mide, se siente y se proyecta. En ese sentido, cuando una empresa se va a certificar ante ISO o ante cualquier certificación, la certificación no avala que los procesos tengan la capacidad de producir algo, sino más bien lo que mide es que en efecto se esté cumpliendo lo que se ha establecido en esos protocolos, en esos procedimientos. Entonces, cuando hablamos de preparar un cuestionario, de hacer una encuesta, es una encuesta que yo sigo pensando que más que medir la calidad, la felicidad, lo que va a medir es si se está cumpliendo con aquello que se le ha ofertado del ambiente, del liderazgo, de los esquemas al colaborador. Entonces, por eso decía desde el principio que hay dos grandes corrientes, la que establece que no hay evidencia científica que demuestre que la actividad laboral impacta la felicidad, y la otra que de manera comercial promueve que así es. Más bien quedémonos con el hecho de qué tanto nuestros colaboradores están satisfechos de hacer lo que hacen y de vivir lo que viven dentro de la empresa. Bien. Jorge. Yo complementaría la idea de Marco nuevamente con pues algo de lo que hemos vivido en estos años, 3, 4 años que ha habido pues muchos cambios desde el punto de vista de la forma de trabajar. Y uno de ellos es que mientras más involucres a los colaboradores en la dinámica de la empresa, más empatía y felicidad en que tus ideas las estamos considerando o el grupo las está considerando, y más aún cuando se implementan, que vean el logro. Y lo puedo ejemplificar con un diseñador que trabajó en un proyecto de marca
y luego ve finalmente el anuncio plasmado en un espectacular y él fue parte de eso, ¿no? Entonces, ese tipo de esquemas de que sean día con día más incluidos en la dinámica de la chamba. Y la otra es eso, el reconocimiento, ¿no? El reconocer el trabajo. A veces en el día a día, y quizá porque así fuimos entrenados en un momento, era, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esa es tu obligación, esa es tu responsabilidad, no tengo que reconocértelo, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces yo digo que no, yo digo que ahorita es importante el reconocimiento, por más mínimo que sea la actividad que se haya hecho, porque es como que la retroalimentación inmediata, ¿no? Quizá ya después profundizarás más, pero si dices, hey, muy bien, buen trabajo, a todo dar, con eso es más que suficiente en cierta medida para seguir adelante y pisar el acelerador en la actitud. Yo sigo pensando que la felicidad también es una forma de actitud, o sea, nuestra actitud nos va a llevar a eso, a proyectarlo. A veces así te lo dicen, como dice Mario, ¿por qué tan contento? Y dice, pues no traigo nada, pues es que se te ve, güey. Entonces, creo que esos son elementos que se proyectan y que en el lenguaje del cuerpo pues se identifican claramente. Entonces, yo para concluir sería, involucremos más a nuestros colaboradores en la dinámica laboral del trabajo, que sepan los proyectos, que sepan si se está ganando, que sepan si se está perdiendo, pero que se hagan responsables en ese sentido para que también asuman su rol. Y dos, reconozcamos cuando hacen un buen trabajo y pues también, no la palabra castigar, pero sí recomendemos, ¿sí? O busquemos la forma de corregir algún tipo de problema o error que haya surgido, ¿no? Yo con eso cerraría la idea que comentaba Marco ahorita. Bien. El asunto es que el empleador y el empleado estamos en el mismo barco. Es el mismo barco. Y si este barco no se ha hundido, se puede hundir. Es decir, nosotros no pensemos en que porque la empresa tiene 15 años, la empresa tiene 20 años, no le va a pasar nada. Sí le puede pasar a la empresa. Entonces, aquella gente que empezó con un empuje tremendo y ahora entró en la pandemia, y en la pandemia él se siente mal, ¿verdad? Porque pues a lo mejor la inflación ha sido el 40 y tantos % y su sueldo, pues ninguna empresa llega al 50% más de ingresos, solamente que tenga clientes excepcionales, que hayan estado en áreas excepcionales como son esenciales, o gente que básicamente están en cuestiones de salud, en cuestiones de comida. Hay varios aspectos ahí que sí les ha ido muy bien, pero la gran mayoría, el desempleo es mucho. Hemos crecido más de 2 puntos en la pobreza extrema. Es decir, es una realidad lo que vivimos, pero también acordémonos que estamos en el mismo barco. Pues tendremos más o menos unos 20 segundos, Mario. Pues vivamos y fomentemos la felicidad en el trabajo, fuera y dentro del mismo. Muy bien. Marco. Más que medir, vivamos la felicidad. Muy bien. Jorge. Igual hay que medirlo y hay que ser flexibles como un tema prioritario. Bien. Pues la felicidad es la forma de vivir. Ojalá la logremos, y más en el trabajo y más en las épocas duras. Gracias por acompañarnos en Hecho en Baja. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad.
World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.